4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente acá en la AM 1010 Onda Latina, con Generación Abierta en radio, para compartir literatura, arte, educación, entrevistas en vivo. Si querés contactarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841, 4372-3061, a nuestro correo electrónico generacionabierta@hotmail.com, o también a nuestro Facebook de Generación Abierta. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, feliz Navidad para vos, Navidad, para todos nuestros oyentes. Así es, para todos aquellos que nos están escuchando desde acá, desde lejos. Así que una alegría compartir con vos este programa, que es el último del año. Así es, el último del año. Igual ya les anticipamos a nuestros oyentes que vamos a continuar, como es nuestra costumbre, con el programa durante los meses de verano. Así es, no se van a perder. A librar tan rápidamente de nosotros. Cómo no, bueno, mucha gente se queda acá en vacaciones y les gusta escuchar el programa, así que lo vamos a acompañar. Y bueno, aún aquellos que están lejos, ¿no? Como por ejemplo Paco Pepe Díaz Alejo, que nos sigue desde España. Así es, como Paco. ¿No? Tantos otros que están en el exterior y que nos siguen. Me habías comentado, antes de venir para acá, algo que tiene que ver con educación, con proyectos institucionales, ¿no? Así es. Había hecho un trabajo hace unos años que me pareció interesante porque siempre está vigente esto de lo que es
los proyectos institucionales, ¿no es cierto? Siempre se piensa en la escuela y se piensa de ciertos lugares de encuentro entre los docentes para proponer alguna experiencia diferente. Los aspectos positivos quizás en la conformación de grupos de trabajo para realizar un proyecto institucional pueden ser el análisis, la discusión y la construcción de objetivos con la participación de todos los actores institucionales. Esto mejora también las relaciones interpersonales y la comunicación y el compromiso y los esfuerzos compartidos. Quizás uno cuando conforma un grupo de trabajo, ¿no?, para hacer con sus compañeros docentes, para hacer un proyecto institucional, estos aspectos pueden ser positivos, pero también podemos encontrarnos con aspectos negativos. Ajá, a ver. Bueno, la dificultad quizás de algunos miembros de deponer actitudes, o sea, rigidez en su postura de pensamiento, la falta de compromiso en la tarea asumida por algunos de los integrantes, que el grupo no tome en cuenta ciertas variables externas que pueden hacer fracasar el proyecto. Por ejemplo, me parece que una de las cosas, y que seguramente vos compartís, que es fundamental respetar el encuadre de trabajo. Si se decide utilizar una hora determinada, un día a la semana, es necesario que se garantice lo propuesto. Y justamente, si hablamos de equipos de conducción y de escuela, que el equipo de conducción debe comprometerse en este cuadro propuesto. ¿Por qué? Por ejemplo, falta un docente que tenía que cubrir esa hora, y entonces dice, bueno, no podés ir a la reunión porque faltó el docente de plástica, por ejemplo, en la escuela primaria o de música. Entonces, ahí no está garantizando el trabajo en equipo del grupo, ¿no? Porque ya tiene que ir a cubrir otra tarea. Sí, el encuadre es fundamental. En todo aspecto, ¿no? Es importante el encuadre, porque el encuadre es el que va marcando los lineamientos, ¿no? Claro. Y en este caso son lineamientos que en realidad son consensuados, ¿no es cierto? Después lo que pasa es que, bueno, a medida que el proyecto va avanzando, se va también como viendo qué cosas se van cumpliendo, qué cosas no. Claro, porque bueno, si uno comienza a faltar, ¿no es cierto?, también en esto, la falta de compromiso o estas tareas que quizás tenemos que realizar porque no vino tal docente, hace que el proyecto se vaya diluyendo, ¿no es cierto? Es necesario evaluar si el proyecto surge como un análisis de un conflicto y la necesidad de buscar alternativas, o surge porque desde el equipo de conducción se solicita a los docentes un trabajo en conjunto. Por ejemplo, el tercer ciclo. Entonces la participación ya es obligatoria. El compromiso no es real y solo se trabaja para demostrar que se cumplió con lo solicitado. De esta manera no prospera el trabajo. Esto hay que tener en cuenta. ¿Cómo surge la necesidad de un proyecto? Si surge de los miembros, de los integrantes, sí, bueno, quizás pueda surgir del equipo de conducción, pero si esto en realidad también lo pueden ver como una dificultad los docentes y tratan de, a través de los objetivos que se proponen, solucionar este tema, ¿no es cierto? El compromiso es importante. Estamos hablando de un proyecto institucional que llevan a cabo las diferentes escuelas, ¿no es cierto? Que de pronto nosotros que trabajamos tanto en media, en escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cada una de estas escuelas organiza este proyecto institucional en la cual va incorporando determinados objetivos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que trabajamos tanto el tema de convivencia escolar, ¿no es cierto? Claro, puede haber un proyecto mediación escolar. Yo recuerdo que muchas escuelas lo de mediación escolar lo incorporaban dentro del proyecto institucional de la escuela. Bueno, ahí tenés, por ejemplo, lo trabajamos muchísimo nosotros con el equipo de conducción, con un docente que también era referente del grupo de mediación y con los alumnos para que se comprometan en la tarea. Porque de repente también todo, aparte del equipo de conducción, se hablaba con los tutores y se hablaba con los docentes
porque quizás el alumno estaba reunido con nosotros trabajando un tema de mediación y el docente no lo dejaba salir de la escuela porque del curso, porque decía que era más importante que lo escuche él que tenga una reunión. Claro. Entonces ahí también, por eso es importante la participación que uno le da a ese docente para que esté enterado del proyecto y se comprometa también como parte del mismo. Del mismo. ¿Cierto? Uno de los momentos importantes también es las razones por las que se necesita realizar este proyecto, y llegar a este acuerdo consensuado supone el intercambio de ideas, de sentimientos, de experiencias y el establecimiento de un marco también de confianza que permita compartir diferentes puntos de vista y el estar dispuesto a abandonar el propio y encontrar el punto que nos une para actuar en forma conjunta. Esto de abandonar el punto de vista de cada uno es difícil, ¿no es cierto? Porque uno va con una idea ya predeterminada y quizás quiere imponerla al resto. Entonces, bueno, uno tiene que dejar esto de lado, escuchar las diferentes alternativas y ver en beneficio del grupo cuál es la mejor, ¿no es Claro, cierto? claro. Acordar un tema a tratar no significa que luego se acuerde en la forma de interpretarlo. ¿Te acordás que nosotros habíamos visto a Rolando Martiniá un tiempo atrás? Y nos decía que para que algo cambie es necesario reconocer que hay un malestar proveniente de un conflicto en el cual su desempeño tiene algo que ver, no solo como espectador o víctima. Además debe poder vislumbrar por lo menos que una modificación de su desempeño tendrá la resolución, siquiera provisoria, del conflicto y a una reducción del malestar. Esto también es interesante, ¿no? Reconocer el malestar que hay, ¿no? Para poder ir solucionando el conflicto, ponerlo en palabras, poder ir modificando. Sí, hay muchas veces recuerdo momentos difíciles, ¿no? Porque a veces en estas reuniones, en la cual justamente se va delineando el proyecto institucional, surge este malestar y a veces, ¿no?, en forma un poquito, no digo violenta, pero como que genera un clima de tensión importante. De todas formas, siempre decimos que lo que tiene que aparecer, si aparece es bueno, porque aun cuando esté marcando de que, por ejemplo, esa institución está en crisis por determinados aspectos, es la posibilidad, justamente a partir de eso, de poder empezar a charlar y ver de qué forma, ¿no?, se pueden ir rectificando aquellos aspectos que de pronto muchos de los actores van exponiendo como preocupantes, ¿no?, a nivel institucional. Así es, y es importante, ¿sabes qué? Yo acá había traído una experiencia que habíamos tenido en una escuela con el equipo de conducción y en ese momento el Centro de Orientación Educativa, que nos habíamos puesto en el tema de convivencia de acuerdo con el proyecto. Pero debimos reformularlo porque era necesario en dicha institución, no había sido consensuado, nada más había sido consensuado por el Departamento de Orientación y por el equipo de conducción. Y entonces no hubo los actores no se sentían involucrados en el mismo. Tuvo que haber una nueva convocatoria para poner en marcha el proyecto y comenzaron las resistencias también, porque no era significativo para cada uno de los que estaba en juego en ese momento, no lo sentía como significativo. Esto también es importante, trabajar las resistencias, ¿no?, que puedan aparecer en un proyecto. Y la idea era, bueno, que el proyecto de convivencia institucional sea participativo, propiciar un buen clima para el trabajo y el diálogo y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero los actores involucrados no participaron de su elaboración. No se plantearon cuáles eran las dificultades y no se evaluaron la necesidad de un cambio. Por lo tanto, fue necesario volver a trabajar el primer punto para luego continuar con la elaboración del mismo. Esto me parece importante porque fue una experiencia real, ¿no?, en la que formé parte y en la cual, claro, el departamento del cual yo también formaba parte de orientación pensó que el proyecto era excelente porque, bueno,
lo era en realidad, pero si no está comprometida cada una de las partes, comienza la resistencia y el proyecto fracasa. Sí, que yo creo que cada una de las partes se tiene que sentir implicado dentro Exacto. de ese proyecto, ¿no? Y de alguna forma haber participado en la construcción y en la elaboración. Claro, porque Si uno se lo siente, implicaba, pero claro, no estaba implicado desde la construcción del mismo. Claro, bueno, eso es interesante porque en algún momento podemos charlar, ¿no? Las diferentes formas que hay de participar en algo. Sí, sí, ¿no? por supuesto. Y esto tiene que ver un poquito con la posibilidad de un proyecto institucional. Muy interesante. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Estamos cerrando este año con el cantautor uruguayo Jorge Drexler. Adelante, Aníbal, por favor. Esta pena, quítame estas ganas de ti. Ven, que está frío afuera y hace tanto calor aquí. Te vi cruzar la calle y algo crujió dentro de mí. Ven, que ya se hace tarde y este tren se está por ir. Oh, muy señora mía, ten piedad de un simple mortal. Ven, cura esta herida, este blues de incierto final. Tu piel traerá perfumes, reflejos de estrellas fugaz. Ven, ya no lo dudes. No hará falta nada más, tan solo nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos, solo nosotros dos. Nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos. Ganas de ti, de Jorge Drexler. Hemos de trabajar, hemos de discutir nuestros asuntos. Siempre que nos reunimos nos asaltan los gendarmes y nos golpean la nariz, nos golpean los ojos. Por eso nos cambiamos a este segundo piso, con salida a callejones y atajos de refugio. Aquí duermen 6 adolescentes, en la planta baja un matrimonio y un niño de pecho. No conozco a estos adolescentes, solo sé que son mis camaradas. No conozco el nombre del matrimonio,
solo sé que nos han prestado su segundo piso con buena voluntad. Pronto amanecerá, nos mudaremos otra vez, cargaremos el maletín, discutiremos minuciosamente, realizaremos bien nuestro trabajo. Mañana por la noche dormiremos en otro colchón prestado. Ya empieza a amanecer, este cuarto de 6 metros cuadrados, pañales colgados del cordón eléctrico, el foco tiznado y desnudo, los juguetes de celuloide, los colchones prestados, las pulguitas. De todo esto me despido. Hay que continuar el trabajo para hacer florecer nuestras flores. La flor del matrimonio, la flor del niño de pecho, para que florezcan estas flores, de pronto, plenamente. Este poema se llama Dios de la madrugada, pertenece al poeta japonés Shigeharu Nakano, nacido en el año 1902 y fallecido en 1979. De origen campesino, ingresó en 1924 en la Facultad de Letras Alemanas de la Universidad de Tokio. En 1926 publica la revista Roba, en colaboración con otros jóvenes poetas de su generación. Organiza un grupo literario marxista con estudiantes universitarios llamado Sociedad de Estudios sobre el Arte Marxista, el que se une más tarde a la Federación de Arte Literario Proletario del Japón, cuya revista fue Bungei Sensen, que significa Frente de Arte Literario. Nakano tuvo participación decisiva en la elaboración de la teoría de lo que en el Japón se conoce como literatura proletaria, movimiento surgido en 1921 y destrozado en 1932 por el gobierno ultranacionalista japonés. En su obra concilia el lirismo y lo ideológico. Se considera la máxima representación de la poesía marxista de Japón. Ha sufrido cárcel y censura. El poema que leímos muestra, ¿no? Refleja mucho justamente de todo el contexto social, ideológico, pero está muy bien elaborado, ¿no? Este texto poético y el final, ¿no? Que tiene que ver ya con una cuestión intimista, ¿no es cierto? Sí. Vamos a compartir este otro poema. ¿Qué libro es este? Este libro es Antología de la Poesía Moderna del Japón, toma el periodo 1868-1945. Una colección muy linda yo creo que haberla comprado en alguna de las librerías del centro. Hace algunos años. Ya era una colección que tenía también sus años, ¿no? Material de lectura, serie de poesía moderna, este es el número 77. Es una colección, toda una colección de México, de la Universidad de Humanidades de México. Este otro poema se llama Canto. Tú no cantes a la flor de cerezo, ni a la sala de las libélulas. No cantes al murmullo del aire, ni al aroma del cabello de las mujeres. Niégate. Todas las cosas débiles, todas las cosas frágiles, todas las cosas melancólicas. Rechaza todas las cosas sentimentales y canta con franqueza lo que piensas, lo que llena nuestro estómago. Canta las cosas que penetran al corazón. Canta un canto que aúlle cuando lo destrocen, un canto que brote desde el fondo del agravio. Estos cantos, cántalos valerosamente con una melodía severa. Estos cantos, clávalos con martillo en el corazón de la gente. Poeta realmente interesante, Shigeharu Nakano, poeta japonés, nacido en 1902, fallecido en 1979, en nuestro programa de hoy de Generación Abierta en Radio. Vos sabés que una amiga que es docente, me dice, Luis, ustedes que hacen el programa Generación Abierta, me dice, les voy a dar un dato de un sitio muy interesante,
para que puedan difundirlo. Se llama Efemérides Culturales Argentinas. En alguna oportunidad nosotros lo habíamos visto, es del Ministerio de Educación de la Nación, tiene varios años ya, pero se ha ido afinando y cuando ingresé para ver bien el contenido, vi que hay algo importante en este sitio, ¿no? ¿Qué es? Siempre decimos que en Internet se pueden encontrar muchas cosas, se pueden encontrar muchas noticias y de pronto esas noticias hay que chequearlas, ¿no es cierto? Porque no sabemos bien de qué sitios provienen, claro, ¿no es cierto? quién la colocó, bueno, acá nos encontramos con un sitio que nos da ciertas garantías, ¿no? Porque bueno, un sitio que depende de un ministerio de educación, cuidado, un ministerio de cultura, evidentemente tiene que tener un cuidado mayor. Vamos a seguir hablando después de este tema porque ahora la tenemos a Adriana Gaspar en línea porque vamos a charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien, ¿Cómo andan todos? Bien, bien. Feliz Navidad. Navidad. Gracias igualmente para todos. Bueno, hoy un poco siempre se hace el último programa del 2016, un balance, ¿no? Uh-huh. Yo creo que este año hubo muchas muestras importantes, destacadas, a nivel internacional. El Malva comenzó con Jorge Macchi, una muestra muy importante de marzo a mayo. Hubo todo un reconocimiento a la obra de Vigo y a todo lo que fue la poesía visual y la movida de la plata en el Museo de Arte Moderno. La obra de Malevich, que por suerte pudo venir en proa. Pero para mí la muestra destacada, por decirlo de alguna manera, fue la de Yoko Ono. Y digo por qué, no en cuanto a la calidad, ni mucho menos porque todas las muestras de las que hablé realmente son artistas excepcionales y relevantes, sino ¿por qué? Porque rompe un poco con ciertos mitos. Quizás la gente que no es exclusivamente del ámbito de las artes visuales, conoció la obra de Yoko Ono a través de John Lennon. Uh-huh. Incluso mucha gente, insisto, no del ámbito de visuales, me ha dicho como que un poco ella ha llegado al lugar que está, que a través de las artes visuales, por Lennon. A lo que yo un poco les he didácticamente contado que en realidad Yoko Ono ha sido una transgresora de su tiempo y una artista muy importante. Pensemos la época, década del 60, sí. Pensemos en un artista de que viene del mundo de lo que es Oriente. Uh-huh. No pensemos en una artista visual del mundo de Occidente. Pensemos que ella viene de Oriente, que si bien estuvo trabajando mucho tiempo afuera, vuelve a su lugar de origen, y que ha tocado una temática, ha trabajado el tema del feminismo, también en una década crucial, y bueno, y ha sido realmente muy reconocida. Que después, en pareja con John Lennon, ella haya llegado a ser conocida por quienes quizás no transitan tanto el mundo de las artes visuales, eso es otra cosa. Pero ¿y por qué destaco la muestra? Porque justamente esta muestra, por haber sido la pareja la fue a ver mucha gente, uh-huh, que no es del mundo de las artes visuales, sí, como sí. Generalmente van a los museos. El museo generalmente va gente que le gustan las artes visuales, o que pertenece, digamos, transita bastante este ámbito. La muestra de Yoko Ono la fue a ver muchísima gente, muchísima gente, y sé de gente que de pronto está ajena a este sitio, a este mundo, y esto me parece que es lo que hace que, a mi criterio, sea la muestra destacada del 2016. Primero, que mucha gente haya tenido contacto con la obra de ella. Uh-huh. Gente que de pronto no es la misma que fue a ver a Macchi, no es la misma que fue a ver la obra de todo lo que fue la poesía visual, que quizás son cuestiones más específicas del mundo del arte, claro, ¿no? Y un poco que haya trascendido, porque quien pudo tener acceso al catálogo, o quien participó de una visita guiada, ha tenido acceso a enterarse
de que realmente ella fue una artista muy importante para la época, y lo es, por supuesto, pero yo destaco siempre el momento el que alguien es destacado. Porque estamos hablando de la década del 60. No, claro, quedó tapada evidentemente por John Lennon, ¿no? Para el común de la gente, claro, el amante de la música o el común de la gente sí queda tapada. O tal vez podemos hablar de nuestro país, a lo mejor en otro tipo de países. Claro, en Oriente. No, la figura de ella. Seguramente en Oriente no, pero lo que yo creo que yo me animaría a decir, no solo en nuestro país, lo que es Latinoamérica, quizás también. ¿No es cierto? Sí. Pero bueno, hay que destacar, y a mí lo maravilloso que me pasa con estas cosas es pensar que va mucha gente a ver esta muestra por este motivo, y eso la hace muy atractiva porque de pronto vincula a alguien con la obra de un artista tan importante como lo es Yoko Ono, ¿me entiendes? Uh-huh. Esto es lo que yo quiero resaltar en este último programa del año, que siempre hay que buscar diferentes caminos, estrategias para vincular al espectador con la obra de un artista. Y realmente la muestra estaba tan bien pensada, su curaduría, tan bien planteada, tan bien desde su mirada general. Y pensando en quién es Yoko Ono, me parece que de pronto hubo mucha gente que se ha sentado a pensar y a decir, esta mujer tiene sus valores que son propios. ¿No? Uh-huh. Más allá del que puede seguir pensando, lógicamente los fans de Lennon claro, van a seguir pensando esto, pero bueno, la van a seguir acusando a ella de que fue la responsable de la separación de los Beatles. Sí, eso también me lo han comentado, eso también. La verdad, yo no estaba en mi imaginario esto de que de que se decía que ella había sido, pero sabemos que siempre se comentan muchas cosas, la gente a veces habla por desconocimiento. Totalmente. Otras veces las mujeres suelen hablar mucho de las mujeres. No sé qué pasa. Este es un fenómeno a analizar, porque a veces las mujeres hablan tanto de otras mujeres y no bien, justamente, ¿no? Porque quizás si hacemos una encuesta, los que más pensaron que ella podría haber tenido algo que ver con la separación fueron mujeres. Sí, seguro. Pero un poco destacar esto, ¿no? Qué importante la muestra de Yoko, qué importante para que el público de la vida cotidiana tomara contacto. Y te digo, y conozco mucha gente que me ha dicho, yo no sabía realmente todo lo que esta mujer había hecho y en esa época, y antes de conocerlo a Lennon. A mí me pasó de que mucha gente, me pasó a otros de tener que explicarle también. Y bueno, y eso para mí ya suma un montón. No, claro. Porque claro es vincularse con el arte, ¿no? Sí. Y bueno, y esto me parece lo maravilloso, ¿no? Bárbaro, es un buen análisis que has hecho de este balance de año en las artes visuales, Adriana. Bueno, y ahora les deseo lo mejor para este año que ya termina, para el año que comienza. Igualmente, Adriana, que tengas muy buen año 2017. Gracias, lo mismo para vos, para Nora, para todos nuestros oyentes, para el operador. Y bueno, y que sea un año con mucha vibra, con mucha buena onda y con todas estas propuestas internacionales y nacionales que están trayendo las instituciones acá de nuestro país, ¿no? Claro, que sí, y que por eso es interesante que vos las puedas ir difundiendo, ¿no? Y también otro día podemos hacer un recorrido por muchas muestras que a lo mejor no transitaron por las instituciones más académicas, pero que han sido muestras muy importantes y de artistas con mucho valor, y que también hay que estimular un poco a ese público a que de pronto vaya a visitar. Claro, y que puedan conocerlo. Bárbaro. Bueno, Adriana, ahora sí te decimos hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Hasta el próximo martes. Que sigas muy bien, Gracias, igualmente para todos. Se comunicó con nosotros Norberto Sanz, y te acordás que tuvimos el diálogo con él por el tema del cine Tarico, y nos comentó que
una especie de proyecto de declaración que hace la especie de Junta Comunal, creo que es, con los diferentes representantes, fue aprobada, es decir, que fue por unanimidad. Quería destacar también, Norberto, porque en ese momento que tuvimos la entrevista había algunos representantes que parece que no se sabía muy bien cuál era la decisión, pero salió aprobado por unanimidad este proyecto de declaración, que es un pedido en realidad que siempre se le hace al Ejecutivo. También ocurre en la legislatura, con varios proyectos que se le piden, se le solicitan, ¿no? Ojalá que pueda tener alguna resolución favorable. Termina el año con alguna buena noticia, ¿no? Con respecto a esto, porque todos los años pasaban. Sí, igual de todas formas, claro, la lucha continúa porque no es que haya sido aprobado esto, es una solicitud que hacen los diferentes representantes, ¿no? El político. Bueno, vamos a ir a otro tema musical con Jorge Drexler. Adelante, Aníbal. Yo soy tan solo uno de los dos polos de esta historia, la mitad. Apenas medio elenco estable, una de las dos variables en esta polaridad. Más y menos, y en el otro extremo de esa línea estás tú. Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Siglos en un microscópico mundo distante se unieron. Dos células cualquiera. Instinto, dos seres distintos, amándose por vez primera. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Dulce magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo. Magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, donde mire te veo. Deseo.
Escuchamos a Jorge Drexler en este tema que se llama Deseo. Nos llamó Antonella de Caballito, nos felicita por los comentarios de nuestro programa de hoy. Bueno, felicitaciones a Antonella por este nuevo año que termina, lo mejor para el año próximo, y gracias por comunicarse con nosotros. También se han comunicado escritores, artistas, educadores para mandarnos sus saludos. Queremos nombrarlos, me refiero a Eugenia Cabral, María de Alessandro, Bud Florica de Rumanía, Juan de Abreu, Lilian París, Elisa Isabel Garritani, Graciela Batemarco, Carlos Flores Plantarrosa, quien estuvo cantando en nuestro programa no hace mucho tiempo, Lili Muñoz de Neuquén, Beatriz Ferpeña, María del Carmen Colombo, Claudia Inchil, José Emilio Tallarico, Inés Legarreta y Eduardo Espósito. Como decimos cuando recibimos estos saludos de estos amigos, siempre hacemos el comentario que son gente que tienen que ver justamente con nuestro programa, porque vienen desde la educación, desde las artes visuales, desde la poesía, y son todos trabajadores muy comprometidos con sus actividades, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, siempre reconforta recibir saludos. Así es. Y que nos sigan escuchando. En la revista de tu barrio, ¿no? Trascartón, muy interesante. Trascartón. Sí, desde el barrio de Paternal, sí. Caballito Norte, sí. Toda esa zona de Villa Crespo. Hicieron una interesante nota a Miguel Cantilo, el grupo integrante del grupo legendario del dúo Pedro y Pablo. Ya Miguel Cantilo tiene 67 años, pero está en un movimiento total, digamos, ¿no? Sorprendía a Víctor País, que hizo la nota esta, las actividades que Miguel Cantilo sigue realizando. Por ejemplo, prepara un nuevo disco con su primer compañero de ruta, Jorge Dudietz. Claro, de Pedro y Pablo. Sí, de Pedro y Pablo. Realiza conciertos con Miguel Cantilo y Punch, su banda de los años 80. Se presenta como solista o acompañado a lo sumo por 2 músicos por los lugares más lejanos del interior del país. Viaja frecuentemente a España, donde también proyecta trabajos con colegas argentinos establecidos allí, y paralelamente a la música se dedica también a hacer literatura no cantada. Pero este camino que hoy recorre tuvo un punto de partida y que fue, Pedro y Pablo. Entonces le comenta cómo surge Pedro y Pablo, y surge en su barrio, ¿no? Con los vecinos que tocaban la guitarra, entre ellos estaba Jorge Dudietz, y otro compañero más. En principio eran 3, tocaban música que les gustaba a ellos, que era los Beatles, ¿no? Cantaban generalmente en inglés. Tenían su repertorio en castellano, pero después el trío, digamos, se disuelve, queda con Jorge, y comienzan a tocar algo de Simon & Garfunkel, que también era un lindo grupo de aquella época. El que se anima a cantar en español, y siempre hay que destacarlo, es el querido Lito Nevia con Los Gatos. Se animan a cantar en español considerando que era necesario, ¿no? La música progresiva, en aquel momento se hablaba de música progresiva. Es más, leyendo hace poco un libro muy interesante sobre Luis Alberto Spinetta, en una de las partes dice justamente que cuando graban el primer álbum musical, el tan recordado primer álbum, no se sabía si se iba a grabar en español o en inglés. ¿Quién decide? ¿No y ellos lo deciden un poco tomados por esto de Los Gatos de Lito Nevia. Qué bueno. Sí, pero el productor le había hecho la pregunta, ¿no? En realidad yo no tenía registro de esto, de castellano, pensé que siempre cantaban los grupos nuestros, pero a partir de este programa de hace 7 años atrás, me voy enterando de cómo fue la historia del rock nacional. Me parece muy interesante. Y cantaban acá en Argentina había un dúo que se llamaba Salteño, que también a ellos les gustaba. Y entonces le preguntaron, ¿cómo surge el nombre Pedro y Pablo?
Y bueno, ellos pensaron que había que buscar un nombre pegadizo, ¿no? Que sea fácil de recordar para la gente. Entonces pusieron este nombre histórico de la Biblia, ¿no? Por Pedro y por Pablo. Y también porque en ese momento había un trío en otras latitudes, un trío de folk americano que se llamaba Peter, Paul y Mary. Después había una novela francesa que se llamaba Pierre y Paul. Y estaban Pedro y Pablo Picapiedras. Muy gracioso esto, ¿no? Pero bueno, cómo uno va pensando el nombre del grupo y claro. por qué, ¿no? Dice que fue el contacto con el gran público lo que hizo que, bueno, cambiara toda su vida. Después, las actividades artísticas siempre fueron acompañadas por un público muy fiel, pero no tan numeroso como el que acompañó a Pedro y Pablo. Pedro y Pablo logró convocatorias multitudinarias, giras por todo el país, a pesar de que no trascendió las fronteras. Lo más lejos que fuimos fue a Uruguay, Chile y Paraguay. Como solista fui mucho más lejos, recorrí gran parte del mundo cantando. Él dice, antes mencionaste, acá está, el dúo salteño, una formación identificada con el folclore, como una de las fundamentales influencias para Pedro y Pablo. ¿Era común en los rockeros de la primera ola esa apertura hacia otros géneros y en particular hacia la música de raíz nativa? Entonces él nos dice esto, todos los rockeros aprendieron a tocar la guitarra con el folclore. Es verdad. Algunos, como el caso de Charlie, con una historia más clásica con el piano, pero en general todos pasaron por el folclore. De hecho, Santaolalla con Arcoíris, son uno de los primeros grupos que fusionan la música progresiva de aquel momento con las raíces folclóricas, ¿no? Así es. Boss Day también, las primeras canciones, a pesar de que se separan de lo netamente folclórico, tienen mucha influencia. Los rockeros a los 10 u 11 años fuimos testigos de lo que se llamó el boom folclórico, una invasión de grupos folclóricos que venían de Salta, de Santiago, de Córdoba y en las casas de todos, cuando se hacían fiestas, siempre había un grupo de folclore invitado. Atahualpa, los fronterizos, los chalchareros, todo eso fue muy influyente para la formación, sobre todo guitarrística. Claro, después León Gieco fue otro de los exponentes de la llamada música progresiva, después rock, que se vuelca mucho hacia el género folclórico, ¿no? Claro. Sí, dice, ¿qué fue lo que generó que a pesar de esa fuerte influencia del folclore surgiera la necesidad de hacer algo distinto que devino en la aparición del movimiento rockero? Dice, yo creo que así como el tango y el folclore fueron una corriente autoral muy fuerte, el rock argentino apareció con el gran movimiento cultural mundial, que forjaron grupos como los Beatles y los Rolling Stones. Entonces éramos un mundo paralelo de canciones y de grupos, una versión local de lo que estaba pasando en el mundo con esos grupos. Nosotros teníamos 17 y 18 años y estaba ocurriendo el Mayo francés, los hippies en Inglaterra y España y Estados Unidos, la canción y la poesía francesa, un montón de situaciones que influyeron que se formara un movimiento local, por ejemplo de canción de protesta, que en Estados Unidos tenía un líder, como Bob Dylan, o en España a Serrat, canciones con contenido. Nosotros hicimos nuestra versión de ese movimiento. Sí, y aparte muy comprometido Pedro y Pablo con las canciones, la famosa Marcha de la Bronca, sí, ¿no? Excelente. Que expresa todo un momento social y político muy difícil en la Argentina, ¿no? Sí, es así, y que la cantábamos todos, era como un himno la marcha, ¿no? Lo nacionalizamos en el sentido de que aquí había razones muy claras como para protestar, porque había dictadura y represión. Entonces hicimos nuestra versión de muchas corrientes internacionales. Una de ellas la protesta, otra de ellas el hipismo, otra de ellas la canción política. Claro.
Bueno, continúa hablando, no sé si tenemos tiempo. Hablando de un poco de rock, de la música progresiva, las raíces folclóricas, la influencia, también el tango. Fíjate vos que, por ejemplo, el mismo, este primer álbum que hablamos de Almendra, hay un tema que se llama Laura va, sí, en la cual aparece un bandoneón. ¿Qué, sabés quién es el bandoneonista? Es que sí, pero no me voy a acordar el nombre. Rodolfo Medero. Sí, Rodolfo Medero. Sí, y bueno, fue uno de los mejores bandos. Claro, es decir que de alguna forma tanto el folclore como el tango, desde lo que es el clima, ¿no? de estos dos géneros tan importantes en nuestro país, han tenido que ver con el rock. En algún momento hubo hasta una posibilidad que después se frustró, que Astor Piazzolla hiciera algo con algunos de los exponentes de rock. Hubiese sido... Sí, fue una pena. Lo que sí se logró, por ejemplo, que un gran violinista como Antonio Agri participara de muchos de los recitales de aquella época de los 70 con los grupos de rock. Mira qué bueno. Sí, yo he ido a unos cuantos y realmente era un tipo muy grosso, Antonio Agri. Dice, cada generación lo adopta de una manera distinta, pero el rock sigue siendo un monosílabo que resume una actitud frente a la sociedad, que es una actitud generalmente rebelde, una actitud opositora, el cercenamiento de las libertades o a las injusticias. Esto me parece, bueno, interesante el resumen de él. Dice, creo que el rock es un movimiento internacional que a partir de la música crea una estética, y la estética se va dispersando hacia la plástica, hacia la poesía, hacia la danza. Estamos hablando de los que fueron fundadores o cofundadores, ¿no? Tanto Pedro y Pablo como Almendra, y todos estos grupos que estuvimos nombrando son los grupos fundacionales del rock nacional. Entonces, de alguna forma también está vinculado todo esto con la formación que ellos tenían. Sí. Hace poco, en un programa de televisión, una entrevista que le hacen a Ricardo Zulé, tenía un programa, no sé si lo sigue teniendo, en un canal de cable, le hace una entrevista a Javier Martínez. Y claro, se ponían a hablar de los 18 y 19 años de ellos, cuando comenzaban con estos grupos musicales, Manal y Boxey, a los grandes filósofos que leían, ¿no? Aparte de los grandes poetas. Entonces, bueno, esto tiene que ver, eran músicos con una formación cultural y artística muy importante. De ahí, claro, de ahí las grandes letras, ¿no es cierto?, que nacieron de aquella época. Que en realidad todavía trascienden la época y uno las sigue cantando y se sigue deleitando con las letras. O sea que, bueno, lo que es bueno perdura en el tiempo, en realidad. Sí, ya son como clásicos. Son clásicos. Son como clásicos. Que también los chicos, los más jóvenes, las nuevas generaciones, los vuelven a... Parte de la nueva generación toman mucho de estos grupos. Sí. Otra no, por supuesto, pero parte de la nueva generación lo hemos visto en las escuelas nosotros, ¿no? Se sienten identificados porque también tiene que ver con los ideales, ¿no? Y los ideales de los adolescentes afortunadamente se mantienen vigentes. Así es. Bueno, es la verdad que está muy buena, así que quizás la podemos seguir en otro programa. Sí, totalmente. Este es un periódico vecinal muy interesante porque tanto Trascartón como desde Boedo, del barrio de Boedo, son periódicos vecinales pero con mucho contenido. Claro, que viste no se encuentra con mucho en contenido, lugares, claro. ¿Viste? Uno de repente compra algo y se ensarta, así que esto está muy bien trabajada la entrevista, ¿no? Muy detallada y uno va en profundidad conociendo al cantante. Bueno, ya nos tenemos que ir yendo. Bueno, una alegría haber estado todo este año en AM 1010 Onda Latina, disfrutando de un buen clima de trabajo, ¿no? De estar contenta acá en la radio, con la gente, con el productor de la radio, con
con vos como compañero. Así que, y Adriana desde su lugar allá, desde las artes plásticas, una alegría. La verdad terminamos muy bien el año, un año con muchos invitados, con mucho contenido cultural de diferentes áreas, ¿no? Como la educación, el arte, la poesía. Esto de ser pedagogo hace que estés haciendo un balance, me parece bárbaro. Bueno, comenzó Adriana, dijo, siempre hacemos un balance. Así de las artes visuales. De las artes visuales, digo, bueno, hagamos un balance de este año acá en AM 1010 Onda Latina. Bueno, nos vamos hasta el próximo martes. Nos vamos hasta el próximo martes. Le agradecemos a Aníbal Guerrero, nuestro operador, por todo el trabajo en todo este año, por toda su colaboración, y a esta radio M1010, que ya dijimos la otra vez que nos sentíamos muy contentos de estar acá. Y bueno, seguiremos, si Dios quiere, el año próximo, así que nos reencontraremos el martes que viene, que creo que es martes 3 de enero ya. Bueno, qué bueno, hasta el año próximo entonces. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias, amigos. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.